Hola, bienvenida, soy Hanny Ferrer y en esta ocasión les voy a presentar un proceso prehispánico que hoy en día lo seguimos utilizando y es la nixtamalización. Este proceso lo seguimos utilizando para la elaboración de tortillas, tamales y muchos más alimentos. Y, ¿por qué no? ¡Comenzamos! Muchos pueblos han desarrollado su propio sistema culinario alrededor de alimentos básicos. En el caso de México, este alimento siempre ha sido el maíz. En la época prehispánica, el maíz proporciona el 80% de insumos calóricos de la población y aún hoy en día suministra el 50% de las calorías consumidas por el pueblo mexicano. Las últimas investigaciones arqueológicas indican que el maíz se desarrolló a través de la historia con varias mutaciones de la raza Teoxintle, caracterizada por una membrana gruesa que cubre la semilla. Este tejido hacía prácticamente imposible dirigir los granos sin su eliminación previa, en el caso de su estado natural o en grano. El maíz es nutricionalmente insuficiente como un cereal base. Esta deficiencia de niacina es esencial para la absorción de vitaminas. Esta deficiencia puede conducir a la desnutrición y a la palagra, una condición que puede ser letal. También carece de aminoácidos, laxina y triptófano. Un aprovechamiento tan completo del maíz no hubiera sido posible sin la intervención del proceso de la nixtamalización, otra probable contribución de la mujer y uno de los grandes logros tecnológicos de Mesoamérica. Su intervención permitió el desarrollo de las civilizaciones Mesoamérica. La nixtamalización hace que el maíz, un alimento, sea fácil de digerir y un remojo con agua alcalina aumenta su valor proteico y la presencia de calcios y niacina. A grandes rasgos, la técnica consiste en la cocción del maíz en agua con cal a una temperatura de 80 grados por unos 30 minutos. Después se deja reposar un tiempo y se cuela el líquido y se lava varias veces. Finalmente el grano se muele en metate unas 3 veces hasta eliminar la cutícula que lo cubre y así obtener una masa fina. La cocción de maíz en agua alcalina es un paso que mejora la calidad nutricional, puesto que efectúa cambios químicos en el grano. Este paso requirió el desarrollo previo de la cerámica para poder cocer el maíz sobre fuego. De nuevo, esto nos puede sonar como un proceso sencillo y fácil de llevar a cabo. Sin embargo, la idea creativa y original de los experimentos por medio de errores y aciertos que debieron de llevar a cabo durante muchísimos años para perfeccionar el proceso son el meollo del descubrimiento. No hay una fecha concreta para el desarrollo de esta tecnología, pero podemos calcular que fue un método inventado desde los inicios de la civilización mesoamericana. Los restos más antiguos que muestran evidencias del proceso en la época prehispánica media en el sitio de Salinas La Blanca, cerca de Ocos, en el sur de Guatemala, entre 1000 y 1800 antes de Cristo. La excavación arrojó miles de tepalcates, tecomates y cientos de ellos tenían depósitos calcáreos adheridos a sus paredes, intersecciones indicando su probable uso en vajillas para remojar el maíz en agua alcalina. Al igual que con el inicio, la cerámica no debió de ser una idea nacida de la noche a la mañana y seguramente pasaron muchos años de experimentación hasta lograr el resultado deseado. Es probable que la mujer llevara siglos trabajando
con el maíz luchando para eliminar la membrana gruesa que atrapaba los granos, experimentando con técnicas nuevas de preparar el maíz para hacerlo más apetecible, más fácil de preparar y de mayor agrado al paladar. Podemos especular sobre su papel como inventora del proceso. El maíz formaba parte del mundo y el trabajo de la mujer. Ella lo sembraba, lo protegía en su ciclo de cultivo, lo cosechaba, lo procesaba y comprendía las cualidades y necesidades de la planta. Seguramente experimentos muchos años antes de lograr una masa flexible, apta para hacer tortillas, tamales y las bebidas de atole que se hacen con el maíz nixtamalizado. Este descubrimiento llevó al desarrollo de otros implementos asociados con la nixtamalización, como la pichancha, una olla globular con agujeros en la superficie usada para colar el maíz nixtamalizado. Hay muchos restos de estas piezas en sitios arqueológicos antiguos, fácilmente reconocidos por los agujeros en las paredes de las ollas. El metate usado para amasar el maíz nixtamalizado ya estaba en práctica para moler otras partículas vegetales como hierbas, semillas, chiles y tomates. El comal de barro para calentar las tortillas apareció por primera vez en la época preclásica, 2500 a 1000 a.C., para dejarse de usar por unos 1500 años y volvió a aparecer en la época clásica en Teotihuacán, entre 200 y 900 después de Cristo. Esto no necesariamente implica la falta de consumo de tortillas durante este largo periodo, ya que podía haber cocido las tortillas sobre las paredes y fondos de grandes ollas, como hacen en algunos pueblos oaxaqueños actualmente. También podría haber calentado las tortillas sobre rejas de piedra o entre las cenizas del fogón. Es el mismo caso del molcajete de arcilla, que fue usado desde la fase Agilpan en 1500 a 1900 a.C. En el valle de Teotihuacán también se ha registrado el hallazgo de ejemplares de altiplano central del sitio preclásico, como Tlapacoya y Tlatilco, y en el Arbolillo. No obstante, esta forma de vasija apareció durante la época clásica y no hay datos registrados de molcajetes de arcilla en Teotihuacán. Tampoco aparecen en la fase que sigue a la caída del sitio. El molcajete de arcilla volvió a ser un objeto de uso común en la época posclásica. Existen muchos ejemplares de ellos en las excavaciones arqueológicas. Algunos arqueólogos y especialistas en la domesticación y desarrollo del maíz opinan que la intervención de la tortilla data apenas del primer milenio después de Cristo en Teotihuacán. Tanto el comal de barro como el molcajete de arcilla con fondo rayado tuvieron un fuerte auge durante la época azteca. Los dos implementos formaban parte de la indumentaria de la cocina azteca cuando llegaron los españoles. Otros implementos desarrollados y asociados con la nixtamalización son las ollas grandes de barro para conservar los granos de maíz y el agua, y los chiquihuites de tamaño justo para guardar y conservar calientes las tortillas. También se inventó la vaporera o tamalera, que probablemente consistía en colar un poco de agua en el fondo de la olla, debajo de la rejilla del palitos, para evitar que los tamales tuvieran contacto con el agua. Encima colocaban los tamales, tapaban la olla y colocaban sobre fuego directo. Hacían tamales de varios rellenos envueltos de hojas de maíz, pencas adelgazadas de maguey y hoja santa.
Es probable que la intervención de los tamales y los atoles procediera del desarrollo de la tortilla en la zona maya. La fermentación fue otra técnica usada por las culturas prehispánicas, sobre todo la fabricación de bebidas. Durante el proceso, las levaduras transformaban el azúcar de alcohol. Gracias a esto se pudieron preparar bebidas fermentadas hechas de maíz como el pozol agrio. Se hacía el teguiño o los tamales agrios con el maíz nixtamalizado, el chocolate con agua de cacao y el pulque con la fermentación de aguamiel de maguey. Se consumen estas bebidas hoy en día en zonas del país con pocos recursos y tienen la ventaja adicional de que la fermentación impide la proliferación de organismos patógenos. Muchas de estas bebidas poseen un valor nutritivo, ya que la fermentación mejora la calidad de la proteína y también más duración en las bebidas no fermentadas. Además, no requiere utensilios especiales para su preparación y tiene un bajo costo de producción. La conservación de las carnes y pescados se llevaba a cabo a través de la deshidratación y en ocasiones se salaban para extraer su estado comestible. Los chiles y varias clases de semillas eran secados al aire libre o en hornos subterráneos, en el caso de los chiles chipotle, para prolongar su uso después de la cosecha. Y bueno, nenas, eso es todo por el video de hoy de la nixtamalización, que es un proceso muy interesante y gracias a eso podemos tener los taquitos, las tortillas, el pozole, los tamales nejo, los tamales y muchos más alimentos que son derivados de la nixtamalización. Y que no fuera de este súper proceso que inventaron en nuestros prehispánicos y que fue una herencia súper increíble, que hoy por hoy podemos deleitar de unos ricos y hermosos tacos que nuestro paladar los agradece, pero nuestro corazón se pone inmensamente orgulloso. Si eres mexicano, siéntete orgulloso de este proceso. Y si eres del extranjero, seguramente los tacos los llegarás a amar, porque la nixtamalización es un proceso súper importante para tener nuestros tacos. Así es que, sin más ni más, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas!